Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hiring isn't just filling a role. It's about finding people who can drive results. Indeed-sponsored jobs helps you match with the right candidates faster. Target candidates by skills, certifications, or location. Join the 3.3 million employers worldwide that use Indeed to connect with quality talent that fits their needs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way. With Indeed. Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por @Sune. En los últimos meses hemos visto cómo el podcasting va apareciendo en medios digitales, en especial en blogs de renombre. En la página Hipertextual han escrito varias entradas relacionadas con el podcasting. En una titulada Del ocio al negocio nos contaban cómo en España están surgiendo varios movimientos estratégicos en torno a redes de podcast con el fin de empezar a profesionalizar estructuralmente el medio con fines económicos. Pero también nos destacaban en otra entrada que el podcasting está despertando y que se está haciendo popular. En este episodio de La Sunecracia contamos con el autor de las dos entradas, Alex Barredo, que también tiene un podcast llamado Hacía Falta. Y junto a él vamos a analizar lo que quiere decir en estos podcasts que ha escrito para Hipertextual y vamos a debatir un poquito de podcasting. He de decir que este podcast de hoy está patrocinado por noesasuntovuestro.com, que todavía no os voy a decir qué es porque el nombre tiene suficientemente gancho como para que entréis en la web noesasuntovuestro.com. Así que bienvenidos a Sunecracia, bienvenido a Alex, gracias por prestarme este tiempo que nos ha costado. Bienvenido. No, hombre, gracias a ti por invitarme. No es asunto vuestro. La creación de una startup en directo. Hola, soy Víctor. Estoy creando un nuevo negocio online y voy a explicarte todas las interioridades del proceso. La idea, el plan, cómo me organizo, las herramientas y la tecnología que utilizo, lo que aprendo y todos y cada uno de los pasos que voy dando mientras emprendo. Pueden pasar dos cosas, que sea un éxito o que fracase. Pero lo importante es que tú puedes escucharlo en directo.
antes de empezar con el tema, me gustaría ubicar un poco a los oyentes de la Sonecracia sobre quién es Alex Barredo, ubicarte en la red y en el podcasting, ¿no? ¿Cuándo entra tu relación con el podcasting? Bueno, a ver, como te digo, llevo escuchando podcast, pues lo típico desde que alguien se compra un iPod y descubre un poco los podcasts así como por casualidad, y creo que fue con un iPod Touch de primera generación, algo así. Entonces llevo escuchando podcast desde entonces, vamos a decir 8 o 9 años, y poco a poco me picó el gusanillo y con mi amigo Edu hace 3 años o así empezamos esto de haciafalta.com, un poco pues para hablar un poco de tecnología y cosas relacionadas, aunque a veces se nos va un poco, nos vamos por la tangente, hablamos de otras cosas un poco más frikis, así de cómics, cine, etcétera. Lo normal, o sea, es una cosa bastante mainstream en el podcast español, ¿no? Un poco la tecnología, series, cine, etcétera, pues un poco lo que hacemos. Uh-huh. Muy bien, pues supongo que mucha gente habrá escuchado. Yo te conocía más bien por algún tipo de vinculación con Emilcar. Sí, Emilcar ha venido varias veces a invitar a nuestro podcast, sobre todo, pues por ejemplo, cuando había presentación de productos de Apple y le traíamos, porque como es un poco, ya se las sabe todas, decíamos, pues vente aquí a comentar un poco con nosotros las novedades. Uh-huh. Muy bien, pues ya tenemos ahí a Alex Barredo, que escucha podcast ya hace mucho tiempo, tiene podcast y escribe sobre podcast, así que... Sí, también la trifecta. Así que en Sonecracia, bueno, estamos encantadísimos de tener un invitado, así que nos gusta que la gente sepa de lo que viene a hablar. Como le he dicho antes a Alex fuera de micros, pues el guión prácticamente es basarme en las entradas que ha hecho él, cogiendo trozos del post y comentando, porque la verdad que tenía mucha chicha, mucha cosa que en un simple post me hacía corto. Digo, aquí hay que indagar un poco más. Sí, es posible que se hubiera dado para más. Contenido, sí. Entonces, pues eso, voy a ir diciendo un poco algunas partes de los posts y lo comentamos. Las dos entradas las dejo tanto en la web como en la descripción del audio. Una se llama Futuro Podcasting y otra Redes de Podcast. Vamos allá. En Estados Unidos, en particular, el podcasting atraviesa un periodo dorado que viene de la mano de la mejor calidad y variedad de su historia, que a su vez ha conseguido incrementar los ingresos y tarifas publicitarias, así como otras vías de patrocinio continuado o esporádico. En algunos países, como es el ejemplo de España, la radio sigue siendo sinónimo de podcasting. En la inmensa mayoría de los episodios más descargados siguen apareciendo siguen perteneciendo a simples emisiones alternativas de un contenido sin apenas haberlo adaptado al nuevo medio. Aquí tenemos el principal problema el principal problema de moda, diremos, porque hasta ahora parece que no era tan problema, sobre la monetización. Que también digo yo que si es el principal problema, pienso que es porque ya el resto de problemas ya están medio solucionados, ¿no? El cómo se hace, la calidad, todo eso ya está superado. En principio, lo que son las barreras de entrada para grabar un podcast, antes eran mucho más altas comparadas, por ejemplo, con ponerse a escribir online. Es decir, para escribir en un medio digital necesitabas una cuenta de Blogger, una cuenta de WordPress o lo que sea, y un ordenador funcional. Mientras que para grabar un podcast con medianamente calidad, pues necesitas, yo qué sé, 100, 200 euros para empezar. Uh-huh. La gente tiraba a veces, pues bueno, pues grabo aquí con el micrófono del Mac o lo que sea, o con el micrófono del móvil o lo que sea, y no, los resultados no eran. Pero la barrera de entrada sí que ha bajado mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos un montón de gente con muchas ganas, con muy buenos equipos, con muy buena producción, ya con un dominio del software y de las plataformas de alojamiento, etcétera, que ya son de facto gratis. Y tienen un problema, es que le dedican muchas horas y no tienen beneficio, o sea, no sacan renta a ese trabajo. Es una cosa que muchos podrían saltar y hacerlo de forma profesional, pero parece que el dinero de momento aún no está ahí para pero hay como la gente en general. Hay como una especie de... hola, hay 4 gatos que quieren o que queremos intentar hacer algo para conseguir dinero, o bueno, que no es conseguir dinero, es un poco rentabilizar porque se está mucho tiempo. Que no queremos que hacernos millonarios. Ya no es vivir de esto, echar 40 horas a la semana y vivir del tema, pero al menos que te pague el hobby, como por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Pero luego también hay la gran mayoría del resto que te dice, yo es que esto lo hago porque me gusta.
Y te quedas como, bueno, a mí también me gusta. Sí. Hombre, a todo el mundo le gusta expresarse, oírse y que le escuchen y que le tengan en cuenta su opinión, sobre todo en determinados tipos de podcast. Y, por ejemplo, en Nació Falta al final, que es el ejemplo mío, es Eduardo y yo que nos juntamos y charlamos un rato, ¿no? Y lo que quede mejor, digamos que lo subimos a internet. Pero hay gente que tiene un proceso de documentación muy grande, que quiere hacer una cosa mucho más divulgativa o que se levanta muy pronto para recoger noticias o que lo hace con una constancia muy fuerte y que eso va más allá, digamos, de la simple yo es que lo hago por hobby, o yo es que lo hago porque me escuchéis o yo lo hago por aportar a la conversación. Hay gente que realmente se le ve que quiere ir a algo más, ¿no? Que quiere no solo tener unos ingresos extras, sino convertirlo en su profesión del día a día. Entonces, de momento, eso es lo que solo se consigue de momento estando en la radio. Y, digamos, estando en podcasting de forma, pues como lateral o de segunda o como un segundo caso, ¿no? Pero lo importante es obviamente estar en la radio, que es donde de momento está el dinero. Uh-huh. Bueno, aquí comentamos, dice lo de Estados Unidos y siempre parece que es donde que estamos mirando, pero creo que siempre nos fijamos allí, pero es muy difícil, ¿no? Todo allí siempre llega antes, llega más, llega mejor. Sí. Todo es todo muy grandilocuente, todo allí. No creo que sea... Nos comparamos, creo que demasiado. Claro. El problema al final es un problema de tamaños de mercados. El mercado español tenemos la suerte, por ejemplo, al contrario que, por ejemplo, el mercado alemán o el mercado italiano, que no tienen, digamos, una masa increíble de hablantes de su idioma fuera de su país. Pero aún así el mercado estadounidense es un mercado mucho más desarrollado a nivel publicitario y siempre va a saltar aquí. Hay mucha más, digamos, experiencia y veteranía de la gente escuchando cosas fuera de lo que es el transistor en sus casas, ¿no? Y es la gente en los viajes al trabajo suele escuchar mucho. Entonces, el ecosistema de podcasting siempre ha sido mucho más fuerte allí. Tanto el de la gente que publica como el de la gente que patrocina esos podcasts. Y al contrario, en España, y esto lo ves cuando entras en los tops de iTunes desde hace años, o sea, yo recuerdo verlo, y siempre están los mismos, siempre está Iker Jiménez, siempre está la onda, ¿cómo es esto de Onda Cero? La Rosa de los Vientos, perdón. Sí. Siempre tienen los podcasts de Cataluña Radio, tienen los podcasts de la SER, todas estas cosas que luego, claro, tú lo escuchas y vale, sí, ok, puedes escuchar el podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un programa de 3 horas, en vez de darte un episodio de 3 horas, te lo dividen como en 3 trozos. Es como muy raro, es como que no piensan en el formato de podcast. Es como ok, mira, hacemos el podcast porque no nos cuesta y ya está, y lo que tengamos, lo tengamos. Hay otros podcasts, por ejemplo, que emiten en la radio, en radios locales o regionales o autonómicas, etcétera, y sí se lo trabajan bastante más. Por ejemplo, dicen, bueno, al menos en la emisión que hacemos en podcast, la reemisión que hacemos en podcast, que es la realidad, al menos cortamos la publicidad. Y eso es algo que te llevas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, y sigue siendo lo que va dominando los tops de descargas y de escuchas en España. Y no sé realmente qué es lo que hay, porque es que realmente luego tú escuchas lo que son los podcast españoles, tiene una calidad altísima. Sí, hay muchos. Y eso es lo que te echa para atrás. ¿Qué es lo que falla en España? ¿Qué es lo que hace que la gente en España se compre un iPod? Porque al final mucha gente sigue siendo, digamos, dependiente del ecosistema de Apple en este caso. Y dice, ¿qué es lo que hace que la gente se compre un iPod, se compre un iPhone, se compre un Mac, lo que sea, se compre un smartphone con Android, lo que sea, y no pase de escuchar las 3, 4, 5 cosas que están en la radio? Me parece muy curioso, la verdad, y parece que hay un tope, y un tope bastante bajo de escuchantes españoles, porque yo he visto podcasts españoles con presentadores o con miembros con una gran audiencia, y parece que hay un tope de escuchas. No sé si es que realmente somos muy pocos los que escuchamos podcast en España, pero no sé. Sí, no sé qué es. No sé, no te sabría identificar el problema, la verdad. Y el problema es que iTunes es una plataforma tan mayoritaria, pero a la vez tan opaca, que es muy difícil ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Entonces tenemos que lidiar un poco en la oscuridad, ¿no?
Sí, lo que decías, que los 3 o 4 que se nos vienen a la cabeza, que son más famosos incluso con gente famosa, y luego realmente, aunque para nosotros sean cifras inalcanzables, comparas con Estados Unidos y dices, qué ridículo. Claro, exacto. Es que en Estados Unidos, y además que es un tema de, no sé, es un poco como de preparación, no sé, la gente muchas veces piensa en podcast como algo que haces directamente por hobby. O sea, tú puedes coger 2 o 3 escritores profesionales o un locutor y dice, voy a hacer un podcast, no sé qué, y lo voy a emitir en digital. Y no se planean que vayan a hacer dinero, ¿sabes? Lo hacen como en plan, pues venga, ok. Pues lo hago pues como quien va a un programa de la tele a charlar un rato, ¿no? Sí. Y eso pues a lo mejor no está en la mentalidad, no sé, realmente no sé qué es lo que falla. Sí, o qué es lo que está fallando de momento y cómo, pero sí que sé que se puede cambiar, sí que sé que hay un montón de gente intentando cambiarlo y que se está intentando varias estrategias, que se ha intentado ya hace años, pero creo que al final hay un problema de masa crítica. Y hasta que no superemos ese problema de masa crítica, no vamos a empezar a ver resultados. Claro. Pero un día escuché en un podcast que se llama El Telar del Geek, entrevistaba a Juan Ignacio, al de la plataforma de iVoox. Y le comentó el de iVoox que quería hacer, o que estaba ya probando lo de ayudar al podcaster a monetizar y qué tal, pero entonces el otro dijo, a ver, pero háblame con datos, no me hables así como ideas idílicas. Y entonces el tío todo el rato comparaba con números de Estados Unidos. Y entonces el Daniel, que era el del telar, le dijo, a ver, pero es que no me estás hablando de 100.000 oyentes. Aquí nadie va a tener 100.000 oyentes. ¿Quién tiene en iVoox 100.000 oyentes? Y el tío se quedó como, bueno, claro, es que hasta que no lleguemos a esas cifras no pueden ganar dinero los podcasters. Digo, claro, qué listo. Ya, es que 100.000 no sé si lo sabrá. Su mercado no es nuestro mercado. Es que eso hay que ver dónde está cada cosa. Es que... Ya te digo, yo creo que son un poco también temas culturales o diferentes medios. Decía antes lo de la gente escucha un montón de audio de camino al trabajo en Estados Unidos. Aquí en España las distancias al trabajo normalmente suelen ser muy, muy, muy inferiores a cómo son allí. Entonces a lo mejor es una cosa que es que, pues mira, no sé. Y sí que conocemos... una cosa que la gente seguramente se identifique es que no conocemos mucha gente que escuche podcast. Pero la gente que conocemos que escucha podcast, escucha todos. O sea, siempre está, siempre. O sea, o conoces, o la gente escucha 20 podcasts distintos cada semana, o no escucha ninguno. No hay como un término medio. No hay como una base de 1 millón de personas que escuchan 1 o 2 podcasts en España. No, somos, yo qué sé, me voy a inventar una cifra, 25.000 personas que escuchamos 20, 30 podcasts distintos cada uno. Entonces es un poco raro. Y además que tú los ves, sobre todo cuando estás en Twitter o comentas en los blogs de los podcasts que lees, etcétera, y te relacionas, o en los libros de visitas, etcétera, y siempre ves la misma gente. Sí, es verdad. Es como un poco endogámico todo, pero bueno, no sé cómo hacer. Entonces, volviendo al tema, las 2 opciones que están surgiendo así mayoritarias, estas 2 redes de contenidos de podcast que comentaba en el episodio, que comentaba en el artículo, quiero decir, me parecían curioso que hubieran surgido casi a la par, con unos acercamientos ligeramente distintos, pero muy similares, además que son de 2 personas veteranas en el podcasting, como son Emilio Cano y CJ Navas. Entonces me preguntaba, porque a lo mejor no hay que tirar por la publicidad, a lo mejor, digamos, con esto de los patronazgos o los mecenazgos, los Patreon, etcétera, es suficiente. Pero aquí nos encontramos con otra diferencia cultural. En Estados Unidos tú puedes ver un montón de artistas, si bien es por masa, si bien es por idioma, porque digamos que alguien que hable en inglés, por ejemplo, llega a mucha más gente. Yo, por ejemplo, casi exclusivamente escucho podcast en inglés, pero entonces alguien de Indonesia, alguien de Alemania, alguien de Perú, todo el mundo puede escuchar algo en inglés. Sin embargo, en español, pues somos nosotros, somos la gente de Sudamérica, la gente de Latinoamérica, la gente un poco de Estados Unidos que sepa un poco, la gente de Europa que haya estudiado un poco de español, y ya está. Sin embargo, el inglés es un poco más global, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y hay un tema que yo creo que es clave, que tampoco sé señalar con el dedo exactamente cuál es la diferencia, pero sí vemos que las sociedades en Estados Unidos, en sus diferentes estados, es como un poco más proclive a donar a causas distintas que ellos apoyan. Y ahí entra Patreon y eso que tú ves en Patreon.
artistas muy buenos, podcaster, ilustradores, editores de vídeo, youtubers, qué decirte, un montón de gente ganándose muchísimos miles de dólares al mes y viviendo de ello, ¿no? Entonces, pero en España yo conozco... no he visto ninguno. Bueno, yo conozco 2. Bueno, yo tengo Patreon, yo hice un invento este año, ahora te explico mi invento, que es más bien calderilla, pero bueno, y voy a evolucionarlo. Están los de Juego de Tronos, que no me acuerdo ahora bien cómo se llama el podcast, que estos tenían unos 700 euros al mes. No está mal. Y he descubierto uno que se llama Game... es de videojuegos. ¿El portal Game Over? No. Reload, no sé qué Reload. Buscaré. Sí, Reload, los de Eurogamer y tal, ¿no? Sí, pues esto pone que tienen 3.500 euros al mes solo de Patreon. Cierto, eso es verdad. Cosa que dije, oye, aquí estos ya sí que se pueden... si son 2, pueden trabajar de esto. El mercado de, digamos, el subsegmento de podcast de videojuegos tiene un tope, como comentaba antes de eso, pero sí que parece que el lector es bastante más agradecido y sobre todo más, voy a usar la palabra que no me gusta, nativo al medio. Es decir, son gente que a lo mejor muchos tienen muchos oyentes, 18, 20, 25 años, teniendo en cuenta que el podcast tiene, ¿cuánto? 10 años, 10, 15 años. Son gente que ha vivido toda su vida con el medio y que realmente, digamos, aportan a través de los podcasts que hacen, ¿no? Claro. Diversos podcasts de videojuegos. Y claro, entonces a lo mejor ahí encuentran algo. Ahí al final a lo mejor es un problema más de temáticas. Que si haces un podcast de historia, pues a lo mejor tienes gente un poco más adulta que a lo mejor no está con las nuevas tecnologías, le dices que te donen el Patreon y se le olvida luego entrar a la web o lo que sea. Sin embargo, en videojuegos como esto de Reload, es posible que sí haya una mayor conexión, una mayor capacidad, una mayor de la gente que se centra a ti. También hay otra cosa que funciona, creo, y eso no sé si me vas a poder tú explicar mejor, que es hacer sorteos entre la gente que esté dentro de tu Patreon. Creo que eso es lo que... es un muy buen incentivo para que la gente esté dentro. Yo este año empecé solamente con la Sunecracia. Y bueno, dentro de la poca audiencia que tengo, bueno, pues la verdad es que no me esperaba. He llegado a algunos meses a $46. Que luego en euros son mucho menos, pero bueno. Ya. Pero oye, se queda un corte, ¿no? Ellos también, los de Patreon y tal. Sí, se quedan. Entre que se quedan y que el dólar está distinto, al final no sé si llevan 35, pero bueno. Y bueno, que es poco, pero no me esperaba esa cifra y todos los meses... Oye, al final son casi, yo qué sé, 400 euros al año que te da para una buena mesa, un micro, etcétera. Claro. Sí. Y entonces ahora se me ocurrió hacer un WordPress y lo que voy a sacar en breve, a partir del número 100 de Sunecracia, que cambio el nombre de la Sunecracia para que sea un poco más relacionado con el podcasting, pues meto los 3 podcasts que hago en ese Patreon y hago, una especie de red de podcast, pero no la quiero llamar así porque no es así. Y todo centralizado en una web propia con los 3 podcasts y un Patreon con los 3 en los que además se harán como unos blogs en vídeo de contenido extra. Y sorteos. O sea, que quiero probar el invento con esto. Y me parece como son 3 públicos muy diferentes los de mis podcasts, que uno es el de podcasting, otro es de superhéroes, que es el que menos audiencia tiene, y otro es dedicado a los padres y madres con sus hijos. Pues tengo curiosidad por ese. A ver qué pasa. A ver si las madres quieren vernos, a mi mujer y a mí, en los vídeos, dando consejos y los sorteos que haremos. Vídeo también. Yo creo que quiero como contenido extra, pues queremos hacer un videoblog al mes de cada podcast. Claro, y yo creo que eso es una cosa que también no he comentado aún, pero lo llevo, digamos, rumiando en el cerebro durante unos meses, que es que, oye, a lo mejor es que en España, o a lo mejor es que en determinados sitios, la gente ha saltado directamente del texto al vídeo. Y nos hemos dejado la etapa del audio solo. Y a lo mejor es que simplemente la gente no le gusta escuchar audio en general a nosotros, digamos en España. Y a lo mejor lo que hay que hacer es un poco dar por perdida la batalla y pasarnos al vídeo. También es cierto que luego el vídeo es mucho más complicado que el audio de por sí. Al final el audio puedes estar aquí con una camiseta y de cualquier forma. Y un vídeo necesitas, aparte de más equipación, conocer más software, son más horas de edición, realmente. Y necesitas bastantes más cosas, digamos, que en el audio. Pero yo creo que en general a lo mejor es una de las cosas que está ocurriendo. Es en plan,
un podcast de videojuegos podría conseguir, vamos a decir, 10.000 suscriptores o 10.000 descargas, pero sin embargo, si eso lo pasas a vídeo medianamente bien editado, medianamente sin mucha historia, y a lo mejor saltas de 10 a 100.000, y seguramente. Y lo estamos viendo, por ejemplo, hay varios youtubers de tecnología en España, por ejemplo, que me gustan mucho. No son gran cosa, es decir, no son, madre mía, se me saltan las lágrimas viéndolo. Pero sí es cierto que son muy buenos. Por ejemplo, estoy hablando de la gente de estas de Android for All o de Pro Android y cosas así, que son de smartphones, que son las cosas que me gustan a mí. Y dices tú, mira, pues estos chavales que son, o sea, no son tampoco gente mayor, que tendrán, pues voy a decir, entre 20 y 30 años, no sé exactamente las edades, pero mira, tienen ahí su audiencia millonaria, realmente, porque es millonaria, tienen como 1 millón o 1,5 millones de suscriptores. Claro. No está nada mal. Seguramente si hicieran lo mismo, pero en podcast, tendrían mucho menos audiencia. Entonces a lo mejor es una cosa de la que deberíamos de considerar ese plan. Sacar la bandera blanca, dar por perdida la batalla del audio y saltar al vídeo de cualquier forma. No nos rendiremos. Aquí el problema son... Además que, claro, también es cierto que en YouTube, sobre todo cuando digo vídeo, digo YouTube. Claro. No me refiero a vídeo en general, no. O sea, la batalla del vídeo la ha ganado YouTube y ya está, no hay mucho que hacer. Y las herramientas de monetización son mucho más avanzadas. Y tanto en YouTube son mucho más avanzadas porque YouTube, que es la plataforma mayoritaria, así lo ha hecho. Al contrario que Apple. Apple le vas a decir que ponga una red de publicidad integrada dentro de iTunes o de su podcast.app o lo que sea y te va a decir que no, obviamente. Bueno, habían rumores, ¿no? ¿No habían algunos rumores en base a esto que han hecho la nueva plataforma del Apple Connect? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, han metido Apple Connect y que te da un poco como de, digamos, formularios y cosas para editar tu podcast dentro de iTunes, que antes era como una caja negra, pero tampoco es una maravilla, ¿eh? Yo me esperaba algo más. Yo sí es cierto que sí espero que si venga algo de revolución en el tema de podcasting a nivel de herramientas y tal, venga a través de la incorporación de los podcasts en Google Play Music. Ahí yo espero que haya algún tipo de monetización incorporada. Sí, aquí tenías aunque también... sea por anuncios que se meten automáticamente. Es decir, la gracia, por ejemplo, de hacer un blog, digamos, en 2002, 2004, era que cogías un WordPress, le ponías unas plantillas, empezabas a escribir todos los días, y si tu contenido era bueno y no eras, digamos, el peor, o sea, no hace falta ser el mejor, simplemente con no ser el peor valía. Unos banners de AdSense funcionaban y no necesitabas un equipo de marketing, un equipo de gente de ventas para conseguir anunciantes. Simplemente aparecían a través de AdSense. Y aunque sí es cierto que es algo que existe en cierta forma dentro del podcasting, no está en español. Cuando tú hablas con este tipo de redes, por ejemplo, me parece que midroll.com ofrece algo similar. Te dicen, lo siento, mira, es que en español no tenemos base suficiente. Y te dice, ok. Entonces es posible que la inmensa penetración de smartphones con Android en España, unido a Google Play Music, que viene incorporado en todos ellos, es posible que traiga otra oleada, otro tsunami casi, de nuevos oyentes. Claro. Y si viene con buenas herramientas de monetización, oye, pues mira, aquí veremos. O si incluso Google coge y saca una herramienta... ¿cómo te diría yo? Ajena al cliente, es decir, que tú coges y haces como igual que subes tu podcast a un sitio, subes tu audio, Google, y tú le dices, córtame en este minuto y en este minuto, y pones digamos, los anuncios que tú quieras. Claro. Y ya entonces cada vez que alguien se descarga ese episodio, pasa por los servidores de Google y cada uno le llega un MP3 distinto, un archivo de audio distinto, y cada uno tiene sus anuncios. Pero hasta que llegue ese momento y hasta que alguien desarrolle esa plataforma y hasta que alguien no sé qué, porque también es cierto que al podcasting le falta un poco su momento Instagram. Es cierto que es muy difícil, es fácil publicar podcasting, pero necesitas un montón de cosas. ¿Recuerdas cuando antes la gente, los fotógrafos de internet, por decirlo así, estábamos todo el día en Flickr? Y era Flickr para las fotos. Y de repente llega un día los de Instagram y con fotos de baja calidad, pero claro, todo el mundo podía coger sus fotos y ponerlas automáticamente, claro. Y sus amigos la veían y no sé qué. Y se llevó por delante a Flickr.
Pues es posible que al podcasting le falte algo así. Sí, yo he flipado que existen Instagramers que ganan dinero y digo, madre mía. Sí. Mucho dinero y están en todos. Y claro, tú ahora, por ejemplo, yo ahora dentro de, al ser, digamos, parte de la prensa o parte de un medio digital, vas a garitos, vas a eventos y dices, hola, bueno, y te presentas pues con la gente que está por allí, ¿no? Empiezas a charlar, ¿y tú de qué medio eres? Yo no soy de ningún medio. Dice, yo tengo una cuenta de Instagram como con 1 millón de followers y estás aquí y siempre te los encuentras y siempre están invitados a todo y con unos patrocinios que te asustan. Bueno, ¿no? y lo último que me ha dejado un poco impactado es lo de que también hay periscoperos que tienen patrocinadores. Digo, ¿periscoperos? ¿En serio? Sí, es que al final esto... donde hay audiencia hay dinero. Sí, entonces, es lo que me extraña, ¿no? Pero sí parece que todo lo que dices, que más tira lo visual. Curioso. Sí, es cierto. Y es por eso lo que te decía, yo creo que a lo mejor deberíamos de rendirnos con el audio y saltar al vídeo. Aunque sea grabar tú y yo esta conversación según estamos aquí delante del ordenador y ponerla en YouTube o algo así. No sé qué explicarte, pero es cierto que hay algo que está fallando. Sí, hay mucha gente, los chavales ven solo YouTube. Me he encontrado más de un caso que dicen, yo solo veo YouTube, no veo la tele. Sí, no. O sea, esta gente digo, que yo lo hago, yo estoy todo el día en YouTube metido, pero sí es cierto que a partir de una generación, yo tengo 30, pues digamos que a partir de 5, 6, 7 años menos que yo, toda la gente de 25 para abajo, la vida es YouTube, Instagram y poco más. Y Snapchat, claro, obviamente, y todas estas cosas. Pero entonces echan el día ahí. Y claro, ven al cabo del día, ven una cantidad de anuncios que generan una cantidad de dinero muy interesante para esta gente. O sea, no creo que haga falta irse a niveles de audiencia como la del Rubius o Vegeta o 77 o etcétera. Pero oye, no sé. Al menos que te dé para vivir, ¿no? Como decíamos. Entonces yo creo que con el podcasting va a ser muy difícil, pero, oye, no sé. Bueno, hay que ir probando. Por ya despegamos, ya te digo, yo tengo mucha esperanza en esto de Google Play Music, pero no sé cómo va... O que de repente Apple cambie de idea. No lo sé. Sí, Apple lo tiene un poco abandonado, así que son los que... O lo tienen como el que tiene su mujer ahí y dice, bueno, esta no se me va, esta ya está aquí, no la cuido, pero puede venir otro y cuidarla mejor. Cuando hay que comprar un par de flores o llevarla a cenar o por ahí, sí. Claro. Eso sí es cierto. Comentabas en una de las entradas que Facebook está probando un nuevo formato de reproductor de podcasting. Esto me lo dijo también, me parece que el Locutorco, que es de Colombia. Pero yo no lo sabía, que se puede escuchar podcast. Están haciendo una prueba y hasta donde yo sé, no lo he vuelto a ver, pero cuando volvió Serial en la segunda temporada, la gente se distribuyó a través de ahí como un teaser o un tráiler o algo así. Luego el primer episodio me parece que también. Eso es un reproductor muy similar al de vídeo que tienen ellos, pero simplemente reproduce audio, con una carátula. Y no tiene más. Entonces, claro, es fantástico porque... el alcance de Facebook es tan brutal que distribuir un podcast a través de ahí, si la gente se acostumbra a escuchar podcast ahí, podría ser fantástico. Hay gente que mi hermana, por ejemplo, y es mayor, mayor, 3 años o 4 mayor que yo. Ella, en lugar de la página principal Google, tiene página principal Facebook y ahí pues todo lo hace todo, su timeline ahí, todo lo que publican sus amigos es lo que hay que ver y ya está. Claro, hay una cosa en los podcasts que yo lo veo mal, pero por otra parte es entendible, es que estamos todo el día en Twitter metidos y es en plan, pues síguenos en Twitter y mi podcast tiene un Twitter y tal. Pero a lo mejor deberíamos de salir de ahí, a lo mejor es en plan, tenemos el RSS, el SoundCloud, el ebooks, el Twitter y ya está. Y a lo mejor deberíamos de ir más allá, deberíamos de ir a Facebook, a hacerte un Instagram, a hacerte una newsletter, hacerte, ya te digo, yo creo que a lo mejor el salto al vídeo, al YouTube, aunque solo sea poner de momento el podcast con una carátula puesta ahí como vídeo, ¿sabes? Sin mayor historia. Pero también depende del público, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que gente de podcasting, estoy seguro que no tienen ni Facebook muchos, porque la gente dice, no, yo soy de Twitter. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el otro que tengo con mi mujer, sí que el Twitter lo tenemos un poco abandonado, lo justo, y en Facebook estamos ahí a tope y compartimos cosas de otras páginas de madres.
Y en poco tiempo tuvimos 2.400 seguidores, que no son los oyentes del podcast. O sea, si ojalá consiguiera que la gente del Facebook oyera el podcast, que es una misión que no sé cómo conseguir, porque es muy raro. Digo, ¿para qué me estáis siguiendo si no me estáis oyendo? Ya. Pero les interesa lo que decimos, lo que compartimos, y en Facebook tienen mucha más repercusión que incluso el propio podcast, aunque lo cuelgue en Facebook y sea pesado de escuchar. Sí, es cierto. O sea, hay gente que, o sea, hay demográficos que obvian Twitter y hay demográficos que son mucho más presentes en Facebook y otros que son más presentes en Instagram, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, darle a me gusta a una página no cuesta nada, es un acto casi impulsivo de un segundo, pero escuchar sí que requiere tiempo. Claro. Entonces, a lo mejor ahí deberíamos de empezar a hacer más pruebas. ¿Cuánto duran los episodios del podcast que habláis de un poco del tema de ser padres? Por curiosidad. Se intenta unos 40 minutos. Claro. Y yo, por ejemplo, no hacía falta si hay veces que se nos va la perola y nos vamos a hora y media y cosas así. Y hay veces que digo yo, yo si fuera alguien que lo está oyendo diría, qué pereza, ¿de dónde saco una hora o de dónde saco 2 trozos de media hora, ¿sabes? Para escucharlo. Uh-huh. Y a lo mejor es que se nos ha ido un poco el tema de los podcasting, el tema de la hora, que es lo natural. Que es lo natural, al fin y al cabo, en un podcast de conversación. Pero habría que pensar a lo mejor también que el usuario no tiene, digamos, la capacidad de atención para estar una hora, a no ser que sea muy fiel. Uh-huh. Entonces, a lo mejor reducir la duración podría ser una prueba interesante que podríamos intentar hacer nosotros, que somos los podcasters en masa. Es decir, no es que mañana todos los podcasts de una hora se reduzcan a 15 minutos, pero oye, no sé. Claro, en el que tengo de superhéroes, ahí nos vamos a las 3 horas, aunque no queramos. Sí. Y no sé qué hay con los podcasts un poco que tienden un poco al friquismo, que hay varios de ciencia ficción, ahora mismo no cae con los nombres, pero qué estúpido. Son muy largos. Pero chicos, ¿cómo habéis hecho un podcast de 4 horas y media? Y los propios oyentes, que les gusta mucho, dicen... Sí. Hay muchos que sí que dicen, ojalá durase más, pero pocos. Y otros dicen, es que duráis mucho, que le decimos, bueno, pues pon pausa, sale uno al mes. Pero sí que es verdad que coger nuevos oyentes nos está costando un huevo por eso, porque dice la gente, pero si ya tenéis aquí acumulado 20 horas de audio en 10 capítulos. Claro. Esa es otra. Tú cuando llegas a un youtuber, pues a lo mejor hay gente que sí le da por coger y verse los vídeos así en plan, o verse lo más destacado, o cosas así, porque YouTube te da como la opción para ver los más reproducidos. Eso está muy interesante, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tienes un podcast que llevas 2 o 3 años haciéndolo, o 5 años, o lo que sea, y de repente te llega un aficionado o una aficionada nueva y te dice, hey chicos, os he conocido hace un mes y ahora me estoy escuchando este episodio que publicasteis en 2012, que tú ya ni acuerdas, ni recuerdas, ni nada, y te da como vergüenza, ¿no? Porque y la gente, claro, súper agradecida por cosas que has hecho hace años y que lo escucha todo en masa, y es porque simplemente es conectado, o sea, simplemente esa persona le gusta mucho el estilo y dice, pues mira, aquí tengo horas y horas y horas y horas de audio. Entonces hay algunos podcasts, algunas temáticas que sí merece la pena hacer eso y otros podcasts que no. Entonces a lo mejor sí deberíamos hacer, o sí debería haber mejores herramientas, que al final también es un tema de herramientas, digo, por la parte del oyente, para llegar y conocer un podcast y decir, porque si llego y conozco un podcast que va por el episodio 150 y soy nuevo a los podcasts, ¿qué hago? Porque si fuera una serie de televisión me tendría que ir al primero. Pero si fuera un blog, por ejemplo, pues nada, a partir de ahí leo y ya está. Sí. Pero si es un vídeo de YouTube, es algo mixto, es un canal de YouTube, quiero decir. Es algo más mixto, pues me veo así. Entonces es como que es difícil, ¿no? Es difícil, no hay... O cuando quieres decidir si ves una serie o ves una nueva película, antes de meterte 2 horas de la serie o una temporada entera, hay trailers. A lo mejor deberíamos empezar a probar con hacer como trailers de un podcast, ¿no? Uh-huh. Este es nuestro trailer. Coges, haces unos cortes de las mejores escenas y tal para intentar captar nuevos clientes. O sea, hay 1000 formas. Pero sí que yo creo que al fin y al cabo, si te fijas, todos los clientes de podcast que se han hecho los últimos 10 años, es lo mismo. Una lista de los podcasts a los que estás suscritos, unos top, ordenados por algún tipo de magia negra que nadie comprende, y dentro de cada podcast una lista de episodios. Como mucho te distinguen los que has escuchado de los que no has escuchado, y ya está. Y a lo mejor debería haber un poco de innovación ahí. No sé.
Sí, lo más destacado de ese podcast, de ese canal, por llamarlo así. Exacto. Sí. No lo sé, la verdad. Lo que pasa es que también a comentar los problemas, no las soluciones. Si tuviera las soluciones las habría aplicado. No, me gusta que se hagan problemas porque siempre ayuda a crecer el medio. Siempre habrá alguien que escuche esta charla y le dé vueltas a la cabeza y dentro de 2 o 3 años diga, mira, dijisteis una cosa y he hecho esto. Ojalá. Así saben las cosas. Lo que también veo que en lo que hemos dicho del vídeo diferente al audio, a los podcasts, es que el público es muchísimo más fiel en los podcasts. Por eso mismo, porque si dura 3 horas, sé que se lo van a escuchar aunque se quejen. Eso, sí. O abandonan el podcast y ya no vuelven nunca más. Exacto. En cambio, en vídeo, en YouTube, son vídeos que como máximo hacen 10 minutos, no hacen nada largo. Entonces, o lo ven entero o no lo sé. O van haciendo mucho zapping, nunca sabes nada. Y como mucho, si lees comentarios de haters y ya está. En cambio, en podcasting no hay tanto comentario hater para que te salga uno de cada 1000. El resto, en general, o no dicen nada, o me ha gustado, o te piden alguna pregunta que has dicho. O sea, es como que es más fiel todo y eso pienso que la publicidad debería aprovecharlo bastante. Sí, eso sí es cierto. Es un público muy, muy agradecido. Yo me fijo hace años que vengo haciendo a ojo una cosa en los vídeos de YouTube que es como la regla del 10%. Si tienes 1 millón de suscriptores, tus vídeos van a tener de media 100.000 visualizaciones, ¿no? O visionados, o como lo quieras decir, o reproducciones. Y se aplica a casi todo. O sea, tú puedes ser PewDiePie, que tienes 30 millones de suscriptores y tus vídeos se ven menos algunos que puedan ser muy virales y cosas así. Pero normalmente es una regla que encuentro clave, pues entre el 5, el 10, el 15, el 20%. Es decir, no tener 1 millón de suscriptores hace que todos tus vídeos tengan 1 millón de reproducciones. Claro. Sin embargo, en el podcasting estoy seguro que es mucho más similar. Es decir, si tienes 1000 suscriptores es posible que tengas 800 descargas de cada episodio, más o menos, ¿no? Sí. Más o menos es lo que yo pienso. Y sí es cierto que es lo que dices tú, son más gente, suele ser más fiel. Y yo creo que es el demográfico. O sea, al fin y al cabo, es un demográfico más selecto en el sentido de no mejor, sino más pequeño, más gente que concienzudamente o de forma consciente, mejor dicho, ha elegido escuchar podcasting, ha pasado su tiempo buscando podcast, es decir, ha superado las diferentes pruebas de la gincana inicial, porque si es que eso es cierto, es como hasta difícil meterte en el mundillo de escuchar podcasting. Necesitas concienciarte y realmente querer escuchar algo antes de llegar. No te puedes como confundir un día navegando por internet o por la web y dices, uy, mira, me he escuchado 2 horas de podcast. Sin embargo, un día ves YouTube y coges y miras por la ventana y se ha hecho de noche y llevas como 100 vídeos vistos y no sabes qué ha pasado. Bueno, es que y con el podcast no pasa. Ya escuchar podcast es difícil. Esto lo digo siempre. Aquí siempre hacemos cursillos de cómo crear podcast. Y yo creo que hay que decir cómo escuchar podcast, porque es muy difícil. Yo cuando lo pongo a explicar a la gente, ¿y qué tengo que hacer? O acabas diciendo, mira, te bajas iVoox y lo buscas, o no, bájate este que es de pago, entonces le metes esto que tienes que buscar aquí, que es un poco difícil, y tienes que saber qué temática quieres, y al final dices, mira, tío, te voy a pasar una lista. Sí. Porque es bastante chungo. O tienes iTunes y ya está. Entra en iTunes y búsquenlo. Bueno, busca lo que está en la portada, porque si no tienes el mismo problema. Eso es totalmente cierto. Ha mejorado un poco desde que Apple metió la aplicación de podcast preinstalada en todos los iPhone que vende, y eso al menos le da un poco más de visibilidad, ¿no? Pero aún así, otras hace tiempo, con lo que era el podcasting a través de iTunes, del cliente de escritorio o de el cliente del smartphone, era como pues casi imposible, porque mira, tienes que abrir el iTunes, que era una cosa que la gente no solía abrir. Mucha gente solo la tenía en el Mac, porque en el Windows ni les interesaba el iTunes ni nada. Y tienes que irte como a la 4ª pestaña que está ahí oculta. Y ahí tienes una cosa que pone podcast, que nadie sabe ni lo que es. Y tienes como unos menús raros y todo como cuesta la navegación, ¿no? La usabilidad. Sí. Está todo
son todo como barreras puestas. Incluso lo de poner reseñas, tengo un amigo que tenía, bueno, ha tenido siempre BlackBerry, le pasaba un iPhone y me dijo, venga, quiero ponerte una reseña, y hace años que escucha podcast, y dice, quiero ponerte una reseña y no sé cómo. Y yo tampoco tengo iPhone y dije, venga, a ver, vamos a probar, y no supimos, tuve que preguntar en Twitter, entonces tienes primero que suscribirte o algo así y buscarlo luego dentro, o sea, no es nada fácil. Es que la verdad es que tener alguien que tenga 1000 oyentes es como para darle un premio, porque es que madre mía. Y bueno, cada vez es más difícil tener 1000 oyentes porque cada vez hay muchísimos más podcasts y claro, donde se elige cada vez es más difícil. Exacto, y ese es otro de los grandes problemas del podcasting, que viene un poco al hilo de lo que comentábamos. Si yo, por ejemplo, escucho mucho podcast y yo tengo 2 medias horas, digamos, mi ida al trabajo es media hora y mi vuelta es otra media hora. Y antes, por ejemplo, fregaba mucho los cacharros hasta que hace varios años me compré un lavavajillas. Pero escuchaba también mucho podcast mientras limpiaba los platos. O sacaba al perro o lo que sea, ¿no? Y ahora ya no. Ahora solo ese cuando voy al trabajo y cosas así. Entonces, al final las horas son limitadas. Claro. O sea, yo tengo 1 hora cada día, 5 horas a la semana. Puedo estar suscrito a todos los podcasts impresionantes que haya en la Tierra. Pero al final tengo 5 horas. Y por ejemplo, alguien un poco más duro, ¿no? Alguien que escuche 3 horas de podcast a la semana. Va a escuchar 15 a la semana. O sea, 3 horas al día, 15 a la semana. Más un poco a lo mejor los fines de semana, etcétera. En el momento que te escuchas 4 o 5 podcasts de hora y media, ya has hecho la mitad. Entonces, es que al final un oyente de lo como decíamos, de alguien que escuche muchos podcasts, pues o los escucha a más velocidad, que suele ser algo muy común entre la gente que escucha muchos podcasts, escucharlo a 1,1, a 1,2, algún loco que escuche, digo, yo se escucho a 1,76. Ok, enhorabuena, podcast chaval. De los pitufos. Sí. Y es que vuestro podcast se oye mal en no sé qué cliente cuando lo pongo a 1,98. Digo, pues chico, no sé qué decirte. Y eso es cierto, todos los podcasters están luchando por un tiempo limitado dentro de la vida del oyente. Y ya está, y es lo que hay. Igual que las televisiones luchan por ver quién ve el prime time o no sé qué, pues al final el tiempo del oyente es limitado a lo largo de la semana y tienes que luchar por ser el mejor. Sí. Y como la barrera, digamos, de entrada está bajando y está subiendo la media de calidad, pues cada año se va notando que los mejores podcasts son mejores, que los podcasts que nuevos también son mejores que los podcasts nuevos de hace 2 años. Sí. Y que al final aquí tonto el último, ¿sabes? Yo lo que veo con los podcasts en inglés, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, que primero publican mucho, muy corto, de 15 minutos para ello, y además no son charlas, no son opiniones. Es como, yo siempre lo comparo con los programas que vemos en Divinity, en Max. O sea, un programa bien hecho, pero en 15 minutos. Y explicado. Y entonces como, no sé, diferente. Muy diferente aquí. Sí, es cierto que aquí ya decíamos que lo más popular es el tema de la radio. Y dentro de los que son podcast, como este que estamos teniendo, son casi todos conversacionales. Y no es precisamente lo más popular entre los oyentes, al menos en Estados Unidos, y quizás es un poco hacia lo que deberíamos apuntarnos esa lección. Por ejemplo, tú escuchas Planet Money, a Invisibilia, etcétera, y son podcasts que son, ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos, depende un poco del episodio, o todos estos nuevos de Gimlet. Hay algunos que se suben a 35 o 40 minutos, pero son cosas muy concisitas, muy, seguramente muy, digamos, practicadas, muy ensayadas, que se han grabado varias veces hasta que se han quedado con una versión o con varios trozos que conforman una versión que se acaba publicando, y está muy hecho de una forma muy mimada para que el usuario no tenga, pues ahora por ejemplo, si yo carraspeo o si yo toso, si yo me equivoco con una palabra, eso en un podcast, por ejemplo, como Invisibilia, nunca lo vas a oír. Y aquí, claro, al final, pues entonces a lo mejor es posible que ahí esté parte de la solución. O sea, dentro de las 1000 cosas que hay que arreglar, como por ejemplo hablábamos de la barrera de entrada al oyente, que es muy difícil, de los clientes de podcasting, que también son un poco difíciles de usar, de la masa crítica, de un montón de cosas, es posible que
la duración o la condensación de información sea clave para intentar triunfar. Y sobre todo para que un oyente que escucha muchos podcasts, si todos los podcasts que escucha son de 15 minutos, en vez de 1 hora, pues podrá escuchar 4 veces más podcasts. Claro. Y es que al final, y así todos salimos beneficiados. El oyente escucha más información y los podcasts en general aumentan sus descargas porque la gente tiene más tiempo para escucharlos. Y luego también los podcasts que son más de entretenimiento, que no pretenden enseñar nada. Aquí en España no hay de estos storytellings cuando Serial es el prototipo de podcast semi-perfecto y es un storytelling. Y aquí exacto. No hay... al final el storytelling es una cosa que requiere dinero o una pasión de alguien. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No hay dinero porque no hay grandes podcasts, por decirlo así, o no hay dinero porque no hay audiencia, no hay audiencia porque no hay una cosa que interese al mainstream, y no hay una cosa que interese al mainstream porque no hay dinero. Es decir, es como un bucle o una espiral sin salida. Entonces no sé qué decirte. No sé qué decirte aquí al respecto. Es posible que, y este es uno de los puntos que no sé si comenté cuando las redes de podcasting, que es posible que los grandes medios, digamos, digitales, se apunten al mercado del podcasting e intenten con su gran audiencia, digamos, web o a la audiencia de aplicaciones, por ejemplo, está haciendo BuzzFeed en Estados Unidos, es intentar diversificar hacia el podcast, ¿no? Igual que tienen canales de YouTube o cosas así, pues tener varios podcasts, y eso lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien. Entonces es posible que el dinero venga allí, porque por ejemplo BuzzFeed o en España El País o quien sea, tienen un equipo de ventas. ¿Qué les cuesta coger ese equipo de ventas, entrenarlo para decirle, mira, además de vender banners de display en nuestra página web, tienes que ir a decir, te vamos a vender, tienes que aprender a irte a los clientes a vender cuñas de 20 segundos. ¿Vale? Tienes el equipo ya hecho, con lo cual es fácil vender publicidad para ti. Mucho más fácil que para ti, para mí al menos, ¿no? Quiero decir. Entonces es posible que por ahí pueda haber algo. Claro, sí, no, yo he estado buscando y es un poco... sí, la verdad es que es desesperante. Sí que yo, por ejemplo, en Hacía Falta, tuvimos durante un tiempo que intentamos tomárnoslo como más en serio, con una regularidad muy concreta, etcétera, y decidimos tirarnos al monte e intentar buscar publicidad. Y la verdad es que era un poco desalentador. Porque es que, vamos, de cada 10 mails que lanzabas te respondían uno, de cada uno que te respondía, como que se hacía todo muy largo, las negociaciones, no estaba nadie seguro, la audiencia es pequeña realmente en comparación con lo que están acostumbrados a patrocinar, ¿sabes? Entonces, bueno, es bastante difícil, pero oye, si alguien con un gran medio de repente consigue, no sé, conseguir una buena audiencia de podcast, esa es la gracia que creo que podían conseguir. No sé si es de lo que querías hablar tú ahora. Y yo tengo un oyente que, bueno, ese oyente es una gracia, pero también lo es de los podcasts superhéroes, y nos escribió el otro día un email que también va a montar, también se ha animado a montar, a ser un poco el intermediario entre anunciantes y podcast. Bueno, esto ya saldrá a la luz dentro de un mes o dos, lo tiene ahí casi preparado, que han salido varios prototipos, como yo le dije, bueno, hay varias personas que lo han intentado, pero al final solamente se queda en alguien que dice, yo estoy haciendo esto, pero luego no lo hacen. Y este chico lo que me decía era, porque él ya había patrocinado, por ejemplo, a algunos podcasters, que no diremos nombres. Y él decía, lo que yo he visto desde el lado del patrocinador es que realmente qué es lo que se me aporta. Y decía que ese era un problema, o sea, que teníamos que dejar claro qué estamos aportando aparte de visibilidad. O sea, que nosotros sabemos lo que queremos, pero ¿qué vamos a dar exactamente? Que habría que definirlo todo súper bien y tener como... Porque yo le dije, bueno, yo tengo un dossier, si quieres te enseño lo que presento. Y me dijo, no tiene que ser nada estándar. Aquí, según el cliente que venga, hay que hacerle algo personalizado, porque no es lo mismo una cosa que otra. Y entonces me quedé pensando, es verdad, yo nunca me he puesto en el lado del que va a poner el dinero y es verdad, tiene su... Claro, por supuesto, si es que al final eso es clave, es totalmente clave. Y de momento en el mercado, al haber anunciantes tan escasos, son ellos los que mandan. Sin embargo, en un mercado grande o en un mercado ya maduro, con un montón, digamos que es más difícil
conseguir poner tu producto o tu servicio anunciado en un determinado sitio. Entonces ahí ya es donde la gente que publica vídeo o web o lo que sea ya es el que manda. Sin embargo, en podcast, pues al final tienes que adaptarte un poco al cliente, trabajar con el cliente para ver qué quiere y qué aportas. Y aquí tenemos otro problema, que es el tema de la opacidad que comentaba. Es muy opaco. O sea, yo te sé decir, ok, mi podcast tiene 10.000 descargas. Yo no sé si de esas 10.000, ¿cuántos son humanos de verdad? ¿Cuántos son humanos que se lo han descargado 2 veces porque se les ha quedado sin espacio el móvil y lo han descargado otra vez? ¿Cuántos de esas personas que realmente son humanos, que realmente lo han empezado a escuchar, han pasado más allá de 20 segundos o de 20 minutos del podcast? No lo sé. Sin embargo, por ejemplo, con un vídeo en YouTube sí lo sé. Y eso es muy complicado porque yo no te puedo decir, has tenido 10.000, digamos, impresiones o escuchas de tu cuña de anuncio, porque realmente no lo sé. Bueno, pero si lo exportamos a algo más menos digital, la televisión... Sí. Exacto. Tampoco y bueno, sabe al final nada. la televisión, la prensa, siempre han estado viviendo de esto, en plan, yo tengo 1 millón de oyentes según el EGM, sí, y ya está. La gracia de eso es que los anunciantes están desde hace tiempo, digamos, el poder está en la parte del publicador, de la gente que publica, es decir, por ejemplo, de la SER, de la COPE, de Onda Cero, etcétera. Y el anunciante, voy a inventarme uno, Muebles García, quiere salir en la SER. Porque todo el mundo sabe lo que es la SER. ¿Vale? Porque la SER te dice que tiene 1 millón de oyentes. Que luego de ese millón, realmente, gente que esté cerca del transistor cuando se esté emitiendo el anuncio, o que se vaya a acordar de ese anuncio, o que no haya bajado el volumen en ese momento, ¿vale? Pues eso no lo puedes saber. Y que sea gente que le interesa ese claro. tipo. Es que claro, en el podcast, vale, tú claro. dices, solo tengo 800, sí, pero te puedo asegurar que esos 800, si el anunciante habla de algo que yo hablo, esos 800 son gente que tarde o temprano les interesa. Lo vayan a usar o no, pero están escuchando eso y vienen todas las semanas a escucharlo. Claro, bueno, también es cierto, bueno, voy a acabar con el pensamiento de antes. Al final, cuando tienes una gran audiencia, tú puedes decir, mira, son 1 millón de oyentes. Aunque la mitad no te estén oyendo, tú lo vas a descontar, el anunciante lo descuenta en el precio. Es decir, cuando Muebles García va a Telecinco, le dice, quiero un slot de 20 segundos dentro de Gran Hermano. Él sabe que de los 4 millones de audiencia que tenga Gran Hermano, 2 millones se van a hacer pis en el anuncio, con lo cual ya hay 2 millones que no lo van a ver. Y en el precio, aunque Telecinco le diga son 4 millones de personas las que van a ver tu anuncio, el anunciante ya sabe. Ya hay cierta, digamos, tradición, ya hay cierto conocimiento del medio. Pero entre los anunciantes no hay ese conocimiento del medio del podcasting. Y por otra parte, en cuanto empiezas a descontar la gente que se va, la gente que no escucha, la gente que le da al pasar 30 segundos más para adelante en el podcast, no sabemos realmente cuántos quedan. Y aparte, quedan tan pocos, porque el público, incluso el tope, aunque todo el mundo escucha tu anuncio, son tan pocos, comparado con la radio, con la tele, con la prensa, que es lo que hace falta, digamos, enseñar al anunciante, no solo decirle, en mi podcast son gente joven, son gente principalmente mujeres de 25 a 35, son gente que vive de zona urbana, son gente interesada en la cultura, en el cine y en la tecnología, ¿no? Hace falta enseñarle realmente lo que es el podcast. Hace falta enseñarle un montón de cosas, hace falta dar un poco de lecciones, y entonces eso es muy complicado y necesitas un equipo comercial muy bueno para o alguien con mucha, digamos, con mucha tenacidad para empezar a funcionar. Entonces, si alguien consigue realmente hacer eso, y realmente en España creo que de momento no lo ha conseguido nadie, pues ojalá, porque es que vamos, en cuanto se empieza a mover, yo creo que sí es cierto que es que alguien desatasque, ¿no? Un poco. Y en el momento que la gente empieza a ver podcast con publicidad y otros anunciantes vean, porque todo el mundo al final,
pues si todo el mundo tiene un jefe o todo el mundo es su jefe, entonces todo el mundo le puede decir, oye, pues yo he escuchado en este podcast que esta empresa de la competencia se ha anunciado. A lo mejor podríamos anunciarnos nosotros también. Es todo como un poco, todo empezará a crecer en algún momento. Sí. Pero necesitamos a alguien que dé el primer paso, que consiga hacer algo que nadie haya sabido hacer. Sí, ya no que consiga patrocinador, sino que consiga que ese patrocinador esté tan contento como para que diga, mira qué bien me está yendo a mí en el podcast. Y saber establecer unos objetivos realistas de qué vas a conseguir patrocinando ese episodio. Claro. O esos episodios. Y sobre todo, una cosa que es fatal para cómo se ve una publicidad es cuando el anunciante no vuelve. Claro. O cuando el anunciante es esporádico. Y eso es terrible, porque si tú como anunciante, como hipotético futuro anunciante, dices, ay, sí, yo escucho podcast y yo me gustaría patrocinar podcast y veo que esta gente ha estado patrocinando 3 episodios y no ha vuelto, digo, aquí algo falla. Uh-huh. Pueden ser las tarifas, pueden ser el retorno o puede ser una combinación de ambas, pero hay algo que falla, entonces a lo mejor como que se desalientan en ese sentido. Sí. Entonces es bastante más complicado, claro, son un montón de piezas, pero yo creo que al final la clave, la que funcionaría para todo, es que la audiencia creciera. En el momento que la audiencia crezca, en principio el resto vendrán por sí solo. Porque claro, no hay nada especial, quiero decir, no hay nada mágico en Estados Unidos que les haga tener publicidad. Son un montón de pequeños factores que al final todos se reducen a hay más audiencia. Sí, no está claro. Si tuviéramos, se multiplicara, claro, más que sumar, se multiplicara la audiencia, exacto, todo sería más fácil para todos. Y esa es una de las, volviendo al hilo, de las cosas un poco astutas de estos tipos de redes de podcasting, que lo que hacen es intentar agregar volumen, claro, y en vez de vender un podcast de 1000 descargas, pues intento vender 10 podcasts de 1000 descargas. Uh-huh. Y ahí ya es distinto, ¿no? Entonces es más fácil. Y si en vez de conseguir 10.000 consigues 100.000, ya te estás acercando a una audiencia de una radio, no del top 5 de Radio Española, pero sí a lo mejor del top 10 o una radio regional interesante. Y todo eso tiene publicidad. Uh-huh. Y tienen unos buenos precios que son, no sé si públicos, pero sí que se pueden consultar. Tú puedes ver cuánto cuesta, yo qué sé, anunciarse en Onda León, o ¿sabes? O en la de Madrid, o la de Lleida, o la de Castellón. Entonces tú empiezas a ir los precios de las cuñas, aunque no estén todos los slots rellenos, pero ya tienes algo para lo que atenerte. Pero sobre todo es eso, tener un mínimo de audiencia, porque no merece la pena para un anunciante perder el tiempo en hacer funcionar su anuncio en un medio que realmente lo van a usar 1000. Es decir, si mi trabajo como anunciante, negociando contigo como productor de podcast, me lleva 1 hora para que mi anuncio lo escuchen 1000 personas, me va a llevar también 1 hora para hacerlo con la radio y me van a escuchar 100.000. Entonces al final mi tiempo es el que es, y aunque pague más dinero, pero solo pierdo 1 hora y consigo 100.000 oyentes, en vez de perder un montón de negociaciones diferentes o independientes con un montón de podcasters para conseguir 100.000 impresiones de mi cuña en diferentes podcasts. Yo cuando me planteé empezar a hacer un poco de movimiento esto por probar a ver qué pasaba, lo primero que hice fue contactar con una empresa de publicidad que tenía en el blog, que tuve un contrato de 2 años con ellos. Tampoco es que me diera una maravilla, pero bueno, más de lo que hubiese podido conseguir por AdSense. Y nada, me dijeron que dice que está loco, que esto es podcasting, que esto no se lleva, que aquí no hay publicidad, que aquí no hay dinero. Y me dije, jolín, pero para ser una empresa de publicidad me ha parecido un poco fuerte que lo vean tan mal. Yo vengo del mundo del marketing online y de la publicidad y de las agencias, y la verdad es que todos mis compañeros o excompañeros, todos los con los que he hablado estos últimos 10 años... Excompañeros, si no saben de podcasting son excompañeros. O sea, el podcast no es que ni les suene. Lo siguiente. Ah, no, sí, eso también lo tenía en el guión para comentártelo. Hay mucha agencia, que es la agencia. O sea, yo soy, digamos, una marca de coches. Yo soy Citroën. Y voy y le doy a una agencia
digo, vale, hazme un planning de publicidad para 2016. Y la agencia te dice, pues vamos a hacer una campaña web con unos banners interactivos y vamos a poner unos anuncios en la prensa y te vamos a comprar unas cuñas de radio y no sé qué. Los podcasts y te vamos a contratar un youtuber para que vaya a tu evento y no sé qué. Pero no proponen podcast porque es que no lo conocen, no conocen el medio. Con lo cual, el anunciante, esta marca de coches, no se va a anunciar en podcast. Porque la agencia no se lo propone porque la agencia no lo conoce. ¿Y por qué la agencia no conoce los podcasts? ¿O por qué los anunciantes, las agencias no lo conocen? Porque al final es una cosa minoritaria de momento. Entonces, volvemos otra vez a la base. No hay anuncios porque la audiencia es relativamente baja comparado con otras opciones, etcétera. Y al final es que siento estar un poco volviendo un poco al tema, pero creo que a lo mejor deberían de existir una red de podcasts que fueran todos los podcasts que se publican en España. Nos unimos a una especie de sindicato criminal del podcasting y que nos anuncien, o que se anuncien en todos o que se anuncien en nada. Y a ver si así conseguimos un mínimo de conseguir oyentes o conseguir publicidad. Antes que has hablado la alternativa, vamos. Has hablado de gente de marketing online. Y vale, por un lado sí que es verdad que parece que lo que más está de moda ahora son los podcasts de marketing online, pero también veo muchísima gente de marketing online que no sabe ni lo que es un podcast. Y digo, a ver, exacto. Se supone que estás en la última, que estás en marketing online, tendrías que no has escuchado de verdad. Y me ha pasado de hablar con gente y no sé, y no tengo ni idea qué son informáticos. Y dices, a ver, informático y marketing online, no has oído nunca lo que es un podcast. ¿Cómo puede ser? Y son gente que, por ejemplo, y no dices tú, no es un chico o un señor o una señora de 45, de 50 años que lleve haciendo lo mismo toda su vida, ¿no? Comprando faldones en la prensa o comprando anuncios ahí que se ven a lo largo de las carreteras, ¿no? Son gente de 25 años que acaba de salir de hacer comunicación o la carrera o periodismo, que hay mucha gente de periodismo en agencias de publicidad, audiovisuales, y no saben lo que es un podcast o nunca lo han escuchado. Y dices, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser alguien de comunicación, alguien de audiovisuales, alguien de periodismo que no sepa lo que es un podcast? Y ahí ya es cuando te das cuenta, que es que al final somos 4. Somos tú, yo y los 2 que nos escuchen. Pero es que te tienes que reír porque es que si no... Yo lo que sí que veo, ya para ir terminando un poco, que la gente está consiguiendo, más que monetizar, es darse publicidad a sí misma a través de los podcasts. Entonces, una empresa pues lo promocionas a través de tu podcast, o hablas de lo tuyo y luego sueltas tus cursos, o exacto. Lo que sé. Eso puede ser un muy buen estilo. Es lo que veo que está funcionando. Ahora, por ejemplo, hay uno que se llama No es asunto vuestro, que es de Víctor Correal, ¿sabes quién es? Porque cuando dice ese es el de Supera la ficción. Sí, pues me dijo que te conocía. Sí, estuve con ellos hace poco. Suelo hablar con él por Twitter. Sí, porque me dijo tal y le dije iba a entrevistarte y dice, pues mira, me casualidad. Pues este chico lo que va a hacer, trabaja con documentales, y tiene una página de documentales que se llama Guide de Doc, me parece, guidedoc.tv, y a través de este podcast está haciendo lo como he dicho antes, el storytelling. Entonces cada capítulo está explicando pues cómo va avanzando y nos está explicando de primera mano. Y a mí, sin interesarme en absoluto, y yo no me iría a una página de documentales, pero me está haciendo coger interés a través del podcast y es otra manera diferente de... Sí, es, digamos, lo que es llevarse la monetización fuera del medio. Es decir, tú estás contando una historia, pero si quieres, y ahí coges y lo que tienes es un filtro de gente muy interesada. Es similar a la gente que luego tienes... El filtro es similar a los mecenas o a los Patreons, etcétera. Claro. Te llevas la monetización fuera, aportas otra cosa más, usas el podcast como un cebo, por decirlo así, de buenas, para conseguir gente interesada en algo aledaño, algo similar, algo relacionado que le pueda aportar más por otra cosa. Por ejemplo, pues el libro que has escrito, el proyecto en el que estás trabajando, etcétera. Entonces, por ejemplo, es una cosa que se suele ver en otros medios y es muy común. Por ejemplo, empresas de programación o empresas de diseño que tienen un podcast de diseño y el anunciante realmente son ellos. Claro, entonces, por ejemplo, una agencia de marketing, pues por ejemplo, puede hacer un podcast sobre marketing online y quien lo escuche
para aprender un poco de marketing online, porque él lo quiere para sí mismo, pero en algún momento pensará, oye tú, ¿y si en vez de hacerme yo el marketing online se lo encargo a estos que están haciendo el podcast, que realmente parecen buena gente y que parece saben de lo que hablan? Sí, sí. Claro, ahí tienes una doble ventaja, porque coges la confianza de la gente y estás mostrando lo que sabes. Exacto. Y estás dando píldoras de tu trabajo gratis. Exacto. Es muy similar, por ejemplo, a gente que vende un ebook gratis o que te hace un curso online gratis. Por ejemplo, a cambio de que, bueno, si tú quieres un poco... Yo te doy un curso online gratis, 10 horas de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aprender Photoshop. Pero si quieres que realmente aprender Photoshop, me puedes contratar a mí a cambio de X tarifa y yo te enseño más allá de esas 10 horas de Photoshop. Entonces así consigues un montón de gente interesada realmente por aprender Photoshop, le has dado los cursillos un poco gratis y realmente el que quiera más, el que esté realmente interesado, va a estar seguramente contento de poder contratar y de poder extender digamos el aprendizaje a través de ti si le has dado buena imagen y estará contento de pagarte, que al final eso es la gracia, ¿no? Que alguien no solo te pague, sino que esté contento de poder pagarte. Bueno, pues yo creo que aquí hemos hecho un buen resumen de lo que hay en la realidad, porque la gente puede ser que diga, oye, que ha habido momentos un poco de bajona, ¿no? Pero sí. Bueno, es que la realidad está así, está un poco, si te puedes analizar... Hay un montón de cosas que solucionar. La gracia y lo bueno es que todas son solucionables. Entonces, bueno, es cuestión de que se trabaje y de que todos tengamos un poco de esfuerzo y de saber qué queremos. Y poco a poco solucionan las cosas. Yo creo que 2016 puede ser un buen año, ¿eh? Es un poco como el año de Linux en el escritorio, el año de que los podcasts se profesionalicen en España. Sí. Yo creo que sí. Bueno, en 2015 ya se dio un buen salto, pienso yo. Sí. Y 2016 también con esto de las redes de podcast y ya se oyen un poco más de patrocinios, poquito. Sí, y aunque sea, mira, aunque nos olvidemos de los españoles que aquí, de los hispanohablantes de España, pero que simplemente tirando de los hispanohablantes en Estados Unidos, oye, pues mira, a lo mejor podemos vivir todos de anunciantes que estén interesados en llegar a ese demográfico. Porque al final a lo mejor es una cosa que funciona, ¿no? Muchas cosas que es la gracia, no hay, digamos, yo qué sé, gente que hable polaco en Estados Unidos en millones. Claro. Pero, oye. Claro, la ventaja de esto es que al ser online, pues un servicio online se utiliza en todo el mundo, no hace falta que sea aquí y allí. Y bueno, esperaremos a ver qué pasa con Facebook, a ver qué pasa con Spotify, que también... A ver qué pasa con Gold Music, con Spotify. Van apareciendo. Bueno, que ya es buena señal, ¿no? Que se estén fijando todas estas cosas en el podcasting, que esto antes era impensable. Sí, incluso yo la esperanza realmente la tengo en Google, porque siendo la empresa, el medio de publicidad más grande del mundo, la empresa de publicidad o de la plataforma o las múltiples plataformas de publicidad más grandes del mundo, al menos en lo online, tengo mucha esperanza en que sepan hacerlo bien para podcasting y sobre todo hacerlo fácil, para que no solo tú, que eres un veterano del podcasting, puedas sacar un rendimiento de tu trabajo, sino que alguien que llega de nuevas pueda coger y a lo mejor, si en el futuro, y Dios quiera, tú te estés sacando 2.000, 3.000 euros al mes, pues alguien que coja y que empiece se puede estar sacando rápido 30, 50 euros. Claro, es como pasó con los blogs, ¿no? Exactamente. Es que claro, el camino es que es lo mismo, incluso más cómodo porque no estás leyendo. Antes nos levantamos, encendíamos el portátil y te pegabas una hora con el café, ahora lo haces con el móvil. Sí. Así que nada. Bueno, pues eso. Muchas gracias, Alex Barredo. Si alguien tiene algo más que añadir, pues ahora nos dices tus métodos de contacto, que no, tu Twitter no es Alex Barredo. No, me podéis seguir en Twitter. Tengo 2 cuentas de Twitter. Una en la que hablo principalmente en inglés, que es @somospostpc, y otra en la que hablo en español o hablo de un poco de todo, que es @AlexVega, que es mi segundo apellido. Y si no, pues me ponéis no sé, a través de Twitter seguramente podéis encontrar mis otras formas de contacto o respondéis aquí al podcast y me lo pasas tú o lo que sea. Y si no, en el podcast hacía falta, ¿no? También por ahí. Bueno, claro, no hacía falta. Ahora estamos un poco de hiato porque como eso tenemos 5 hijos entre los dos, ya sabéis lo difícil que es grabar podcast. Ha sonado muy fuerte eso, 5 entre los 2. Entonces estamos un poco así como de parón, a ver qué hacemos o algo así, pero tenemos como muchísimas ganas de
volver a grabar y de poder eso, porque la verdad es que grabar podcast es súper divertido y yo no me canso de hacerlo, la verdad. Sí, muy recomendable. Antes has dicho, me ha hecho gracia al principio has dicho que hoy día es muy fácil, poniendo 100 o 200 euros, tienes algo bastante más que decente, o sea, a nivel alto. Yo me estoy encontrando gente que me dice, quiero hacer un podcast y no quiero gastar nada. Y a ver, ¿qué tienes? Y dice, micrófono de SingStar. Digo, bueno, a ver, se puede hacer. Entonces dice, quiero grabar 2 personas en la misma habitación. Bueno, a ver, espera, es que claro, es que no puedes querer jugar a tenis sin raqueta, ¿sabes? Eso es sí, yo me he gastado esa pasta por algo. O sea, por ejemplo, el fútbol es el deporte más popular del mundo porque es que necesitas un terreno que no esté muy en pendiente y un trozo de tela. Entonces, para jugar y darle unas patadas a un balón. Pero, por ejemplo, el esquí necesitas una inversión. Entonces, cada uno debemos saber a qué queremos jugar. Y al final el podcasting pues requiere una cosa. Entonces, al final, tú no puedes querer ser youtuber sin tener una cámara. Claro. Con lo cual, pues... cosas veremos. En el futuro, seguramente dentro de 5 años, se estén riendo de estas conversaciones cuando se compre un smartphone de 50 euros que tenga un micrófono increíble y no sé qué, grabe no sé cuánto, pero de momento necesitas un micrófono medianamente normal, un software de edición, echar un ratito ahí para que todo quede bien. Pues mira, emplazo a oyentes de 2030 que lleguen a este podcast que nos escriban a ver cuántas cosas, cómo está la cosa y qué barbaridades dijimos. Eso es. Así que bueno, muchas gracias, Alex. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches igualmente. Y nos vemos. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Hi, friends from Spain. My name is Ryan Reynolds. And as you probably know, I'm Deadpool in the new Marvel's movie. Hola, amigos de España. Mi nombre es Ryan Reynolds. As you probably know, no sé qué es eso. Soy Deadpool en la nueva película de Marvel. I want to destroy these 2 fuckers from Los Mensajeros, and I will try to finish your fucking life and your fucking smile. Me gustaría agradecer a los integrantes de Los Mensajeros, que son la caña, toda su ayuda y su apoyo que han dado a mi película y a mi personaje, con esa alegría y esa sonrisa que los caracteriza. And now, I'm going to visit Spain only to eliminate these monsters. En breve voy a ir a España únicamente para saludarles y para promocionar su magnífico podcast. Guys, you are the worst podcaster I've ever seen, and remember, next time we will see you, I'm going to kick your asses and hit your stupid faces. Chicos, alright? Sois los mejores, gracias. De verdad que no puedo decir otra cosa. Sois lo mejor que existe en el mundo del podcast y en el mundo en general. Me habéis ayudado muchísimo. Gracias por ser tan guays, Los Mensajeros, con H de héroes. Nos puedes oír en iVoox, Spreaker y en iTunes. Y puedes seguirnos también en Twitter, Facebook y en la sección de comida sin gluten del Mercadona. Ryan Reynolds aprueba Los Mensajeros. ¿O no? I hit the skin for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod. 12 inches to a yard and had you sounding like a retard. Big one of a 6'2", one. Bueno, pues ahí teníamos ese excelente repaso que hemos tenido con Alex Barredo de Hipertextual y de Hacía Falta, que la verdad que tiene mucho para darle vueltas al tema y a ver que todas estas cartas que hemos puesto sobre la mesa, estas son las cartas que existen en el podcasting hoy día. Hemos puesto varias cartas abiertas de la baraja. Vamos a ver si hay alguien dispuesto a ir cogiéndolas. Sabemos que hay que trabajar para el proyecto, hay que trabajar para los podcasts, hay que hacer mucho esfuerzo, pero sin que alguien nos ayude con la baraja, pues va a ser un poco complicado el tema de la monetización, el tema de la rentabilidad, el tema de incluso de vivir de podcasting. Eso ya es palabras mayores, pero nunca hay que perder la esperanza.
No quiero irme sin finalizar el podcast sin agradecer a todos los Patreons que me ayudan, a todos los Sune Patreons, a través de patreon.com/Sune. Como bien saben ellos, dentro de poco, en el número 100 de Sunecracia van a haber muchos cambios. El resto ya lo veréis, ellos ya lo saben. Si entráis ahí y os hacéis mecenas, pues ya iréis recibiendo las noticias, las cosas. Y va a haber cambios en Sunecracia, va a haber cambios en los otros podcasts, va a haber cambios, como he dicho a Alex, va a haber cambios en el Patreon, que se va a unir a las 3. Va a ser un Patreon único para los 3. Con, bueno, como ya he adelantado en la charla, con vídeos y concursos en exclusiva, que estoy buscando cosas para sortear bastante chulas para cada tipo de público, aunque todos participarán en los 3 podcasts. Bueno, esto ya lo explicaremos, esto no viene al caso. También agradecer a guidedoc.tv, la página de documentales del podcast No es Asunto Vuestro de Víctor Correal, en el cual nos está explicando pasito a pasito cómo está haciendo la startup de una manera muy divertida, muy Deadpool. Nos está explicando, hemos descubierto, hemos conocido quién es el diseñador de la página, hemos conocido ideas, socios, cuál es la idea de futuro, que no os voy a spoilear, escucháis el capítulo llamado Futuro y así conocéis un poco la empresa, la startup, a Víctor y a No es Asunto Vuestro. Os dejo en la descripción y en la página web cómo entrar en noesasuntovuestro.com, su Spreaker y su feed, así como el feed de todos los podcasts que me ayudan, todos los podcasters que tienen podcasts y oyentes que me ayudan en la Sunecracia mediante el mecenazgo de Patreon. Ellos ya están conociendo las noticias de cómo van las cosas y serán los primeros en enterarse y en participar en todo esto que voy a montar. Así que un grande agradecimiento a todos aquellos que están apoyando el camino de este podcaster que está haciendo inventos y que me están acompañando con esos inventos. Al resto, nos vemos en siguientes Sunecracias. Un placer. Escuchen muchos podcasts, recomienden más todavía y cuídense. Nos vemos en los podcasts. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Mr. Big-Time Capital One Bank guy. Mom, please. Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in. Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week. I could put my spoon collection right here by the ATM, yes. Wow, you weren't kidding, Mom. I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say? There's no fees or minimums on Capital One checking accounts. No, the other one. What's in your wallet? Oh,
That's my boy. Terms apply. Visit CapitalOne.com/bank guide for details. Capital One NA, member FDIC. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.